Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo vamos a desarrollar una hoja de cálculo para jugar al juego de retirar objetos de varias filas que se ha popularizado en España gracias al programa El Hormiguero. Rogelio. Bueno, hay 3 filas de palos, 7 palos, 5 palos y 3 palos. Podéis quitar los palos que queráis de una fila en vuestro turno. El que quite el último pierde. Quito 2 palos y la señorita... Bien. La señorita quita un palo, yo quito 2 palos, la señorita pierde. Y vamos a analizar también su significado matemático para elaborar una estrategia con la que ganar, si nuestro rival nos deja. Se trata de un juego clásico de la matemática recreativa que se puede encontrar bajo diversas denominaciones. La más habitual es NIM, el juego del NIM, y es muy antiguo. Las reglas son muy sencillas. Se disponen varios objetos iguales en varias filas, tantas filas como se quiera, y en cada una de ellas el número de objetos que se quiera. En el juego que se presenta en El Hormiguero, se empieza con 7 objetos en una fila, 5 en otra y 3 en otra. Los jugadores, que serán 2, empiezan a retirar objetos alternativamente, y en cada turno el jugador correspondiente puede retirar tantos objetos como quiera, pero solo de una fila. Puede retirar uno nada más, o 2, o 3, o todos, pero siempre de una sola fila. Y es obligatorio retirar al menos un objeto, o sea, no se puede pasar. El otro jugador a continuación hará lo mismo. Podrá retirar el número de objetos que le apetezca de alguna de las filas, pero solo de una. Y el juego continúa hasta que ya no queden objetos sobre la mesa. Para determinar quién es el ganador hay 2 variantes. Se puede considerar ganador a quien sea capaz de retirar el último objeto, pero también se puede acordar que quien se vea obligado a retirar el último objeto sea el perdedor del juego. Esta es la variante que vamos a analizar aquí, la que se conoce como NIM perdedor. Quien retira el último objeto pierde. Vamos a ver en qué consiste el juego con un ejemplo. Vamos a crear una herramienta en Excel para poder jugar al NIM, concretamente al NIM perdedor, y vamos a simular con ella algunas partidas. Jugando, descubriremos las peculiaridades matemáticas que a pesar de su aparente sencillez tiene este juego. Y luego, una vez adquirida cierta práctica, trataremos de diseñar una estrategia para mejorar nuestros resultados y, si es posible, convertirnos en ganadores. Aquí vamos a indicar los nombres de los jugadores para poder identificar luego a quién corresponde retirar objetos en cada turno. Vamos a imaginar que el primer jugador voy a ser yo y que mi rival es el otro. Aquí vamos a indicar cuántos objetos se disponen en cada fila al comienzo de la partida. Vamos a preparar nuestro simulador del juego para hasta 4 filas. No tienen por qué disponerse objetos en todas ellas. Se puede dejar alguna vacía. Y por supuesto, si quieren preparar su herramienta para posibles juegos más amplios, con más filas, no tienen más que añadir más números y copiar las fórmulas que les voy a explicar a continuación. Para representar el juego en las condiciones que se muestran en el programa de televisión, vamos a imaginar que disponemos 15 objetos en 3 filas. 3 en la primera, 5 en la segunda y 7 en la tercera, aunque el orden no importa. Y ahora vamos a calcular a partir de los elementos que hayan sido retirados en cada fila, cuántos quedan en ella. Los que quedan, lógicamente, serán los que hubiera al principio del juego, menos los que se hayan retirado. Pero como aún no los hemos formulado, de momento los que quedan coincidirán con los iniciales. No se preocupen que eso va a cambiar muy pronto, ya lo verán. Lo que vamos a hacer antes es representar gráficamente la mesa o el tablero de juego. Vamos a representar los objetos disponibles en cada fila, los que quedan sin retirar, mediante un pequeño círculo negro, que se repetirá tantas veces como elementos permanezcan disponibles. Nos servimos para esa reproducción de una función repetir. Y representaremos también a continuación, mediante un redondel de igual tamaño, pero vacío y trazado a puntos, un recuerdo de los elementos que pudiera haber inicialmente en esa fila, pero que ya hubieran sido retirados por alguno de los jugadores. Como es lógico, hasta que formulemos el cálculo de los elementos retirados, no veremos círculos vacíos. Pero ya podemos ver el efecto que tendrá si ponemos a mano alguna cifra en alguna fila. Como ven, con estos símbolos podemos imaginar perfectamente la situación del tablero en cada momento.
Vamos a volver a la situación inicial y vamos a formular ya el transcurso de la partida. Aquí vamos a representar los distintos turnos. En primer lugar, el jugador al que le toca retirar alguno o algunos objetos. De dónde, de qué fila desea retirarlos y cuántos elementos retira de ella. Aquí podríamos establecer una regla de validación para estas celdas para que solo se admita la introducción de números enteros, porque las filas no pueden numerarse de otro modo. En este canal tienen un completo tutorial sobre reglas de validación que también les recomiendo y que también tienen enlazado en la descripción de este vídeo. No obstante, no vamos a aplicar una regla de validación aquí, no es necesario. Aquí vamos a formular también algunos avisos para que nos ayuden con el desarrollo del juego. ¿Qué acción toca hacer en cada momento? ¿Qué movimientos de retirada no van a ser viables? ¿Cuándo finaliza el juego? ¿Quién es el ganador y el perdedor? Etcétera. La identidad del jugador de cada turno debe ser formulada. No hay que introducir manualmente en cada turno a quien le toca, porque el juego es perfectamente alternativo. Excel puede calcularlo sin ningún problema y sin ninguna excepción. Esta fórmula genera una serie consecutiva mediante el recurso a una función fila sobre un rango que empieza siempre en la misma fila, que es la que corresponde a este primer turno, y por eso la referencia de fila de esta celda inicial es absoluta. Pero ese rango terminará en la fila correspondiente al turno al que se haya llegado, y por eso la referencia a la celda final del rango no es absoluta, sino relativa para el indicador de fila. En este canal hemos dedicado un tutorial a explicarles distintas formas de generar series de números consecutivos. En la descripción de este vídeo encontrarán el enlace. Esta técnica aquí nos vendrá estupendamente. Vamos a ver qué resultado nos da. La copio a unas pocas filas, pero si para el desarrollo de algún juego se necesitasen más, la serie podría llegar hasta donde necesiten. Este resultado es perfecto, es lo que necesitamos por ahora. Para convertirlo en las identificaciones nominales de los jugadores, vamos a servirnos de una función lógica y de una función esimpar, porque lo que queremos es que en los turnos impares el jugador sea el primero que hayamos especificado al comienzo y que el otro juegue en los turnos pares. Como vemos, con esta fórmula ya sabremos quién juega en cada turno. Después haremos una pequeña modificación para que esta información solo se muestre en los turnos necesarios, no en todos desde el principio, pero por ahora con esta fórmula nos vamos a apañar. Ahora ya podemos calcular la situación del juego resultante de cada movimiento, de cada turno. Es decir, ya estamos en condiciones de ver cómo va cambiando el tablero de juego a medida que los jugadores van actuando. Con una función de suma condicional calculamos todos los objetos que se habrán retirado de esta concreta fila a lo largo de la partida, en todos los turnos para los que se haya registrado algún movimiento. Ahora, si registramos un hipotético primer movimiento del primer jugador, que sería yo en este caso, esa retirada de objetos se trasladará a la tabla y en consecuencia al diagrama del tablero. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que decido retirar de la fila 2 dos objetos. Nuestra tabla nos indica ahora que han sido retirados 2 objetos y que por lo tanto quedan otros 3 de los 5 que había en esta fila. El dibujo nos muestra la misma información con circulitos. Si en el siguiente turno el otro jugador decide retirar otro objeto de esta misma fila, esa nueva retirada se añade a las anteriores en la tabla, se descuenta de los objetos disponibles en esta fila y se visualiza en el gráfico sustituyendo un círculo negro por uno vacío. El juego ya es perfectamente operativo, pero vamos a crear algunos avisos para hacerlo un poco más fiable, para que nos indique la actuación que procede en cada momento, para que nos advierta de movimientos no válidos y para que nos identifique al ganador y al perdedor cuando el juego llegue a su fin. Vamos a empezar formulando una regla condicional para que, cuando la celda en la que indicamos la fila de la que retirar objetos esté en blanco, pero ya se haya identificado al jugador en el turno corriente, se pida al jugador que seleccione una fila para retirar objetos de ella. Les parecerá algo extraño que incluyamos como condición que se haya identificado al jugador, porque ahora mismo tenemos identificado el jugador al que le toca actuar en cada turno. Pero antes les advertí de que esa fórmula se va a modificar después para que solo se muestre el nombre cuando le toque. Es decir,
cuando el turno correspondiente ya haya llegado, no antes. Como ven, además de una función si, empleamos también una función i para establecer las condiciones cuyo cumplimiento deberá satisfacerse con carácter simultáneo. En este canal tienen un vídeo donde les explico cómo configurar y cómo anidar condiciones mediante un método gráfico. Y también otro vídeo en el que les explico cómo utilizar las funciones i y o, y también la función no, para establecer con ellas condiciones múltiples con carácter simultáneo o alternativo, o para condicionar la consecuencia a su incumplimiento en vez de a su cumplimiento. Les dejo los enlaces a esos vídeos en la descripción de este. En resumen, cuando no se haya escrito todavía la fila, pero sí esté identificado el jugador, se le invitará a que decida sobre qué fila actuar. Ahora vamos a ver qué mensaje queremos obtener cuando esta condición doble no se cumpla, y que dependerá también de otras posibles situaciones del juego. Ahora vamos a establecer una nueva condición doble para el siguiente mensaje. No olviden que estamos redactando dentro del valor si falso de la condición anterior, lo que ya presupone que el jugador está identificado. Es decir, que ha llegado el correspondiente turno y que también se ha seleccionado la fila. La condición doble, también con carácter simultáneo que vamos a establecer ahora, será que aún no se haya indicado cuántos objetos retirar, pero que en la fila seleccionada no haya ninguno, bien porque en esa fila no se haya dispuesto ningún objeto desde el comienzo, es decir, porque no estemos jugando con esa fila, o bien porque los objetos de esa fila ya hayan sido retirados. En un caso como ese, la advertencia debe sugerirnos de manera explícita que en esa fila no hay nada que retirar, así que lo único que podría hacer el jugador es operar sobre alguna otra fila. Para calcular cuántos elementos quedan en la fila seleccionada, calculamos cuántos había al comienzo de la partida mediante las funciones esenciales de búsqueda y referencia, índice y coincidir, a las que ya hemos dedicado en este canal un tutorial que deberán ver si no lo han hecho ya. En la descripción de este también les he anotado el enlace a ese. Y para calcular los elementos ya retirados de esa fila, recurro a una suma condicional en la que es importante apreciar que tanto el rango de evaluación de los criterios como el rango sumado son dinámicos. Siempre empiezan en la misma fila, en la primera, pero terminan en la fila corriente. Así garantizamos que se resten solo los elementos retirados hasta el turno de que se trate. Y cuando al restarlos no quede nada, eso significará que la fila seleccionada ya había quedado vacía, y entonces se recibirá este aviso. Seguimos. Estamos ahora en la situación alternativa, en el valor si falso, lo que significa que no habremos obtenido el mensaje anterior porque la fila elegida no está vacía, sino que aún permanece alguno o algunos elementos en ella. En un caso así, o sea, si la casilla en la que se debe indicar el número de objetos retirados está todavía vacía, se debe invitar al jugador a indicar cuántos elementos desea retirar de la fila seleccionada. Ahora pensemos que el jugador podría equivocarse al decir cuántos elementos desea retirar. Podría teclear un número de objetos superior al disponible en la correspondiente fila. La condición que se evalúa en este caso es que la suma de los elementos retirados de la fila seleccionada, incluidos los que se pretende retirar en el presente turno, excedan de los disponibles en esa fila al comienzo del juego. Si es así, la fórmula nos devolverá un mensaje explicitándolo. No se pueden retirar tantos objetos, así que habrá que retirar una cantidad menor o actuar sobre alguna de las demás filas. Y con estas condiciones ya procesadas, cuando no se cumpla ninguna de las situaciones descritas, el juego transcurrirá normalmente, hasta llegar al final, que será cuando el ganador y el perdedor ya queden definitivamente identificados. Es decir, fuera de las situaciones anteriores, el juego solo podrá estar terminado o en curso. Es decir, una vez validada la jugada del turno de que se trata, se pasará al siguiente turno y se volverá a hacer la misma evaluación de las elecciones del otro jugador. Vamos a ver cuándo se puede dar ya el juego por terminado por haber ya un ganador y un perdedor.
Cuando en el tablero, una vez computado el último movimiento, el del jugador actual, solo quede un objeto, el jugador actual habrá logrado la victoria, porque ese objeto deberá ser retirado irremediablemente por el otro, que será quien pierda. En cambio, si la cantidad que retira el jugador actual deja limpio el tablero, será porque es él quien ha retirado el último objeto. Así que en este caso será el jugador actual el que pierde y el otro será el que gane. En una partida entre jugadores mínimamente lúcidos no se va a llegar nunca a esta condición, porque nadie retirará el último objeto sin verse obligado a ello, es decir, sin haberse tenido que enfrentar a un tablero con un único elemento. Pero en un caso así, el vencedor y el perdedor ya habrían sido determinados en el turno anterior, así que a esta situación no se llegará si los jugadores juegan bien. Pero es necesario formularla porque la situación es ciertamente posible. Un jugador puede jugar mal adrede o inadvertidamente y provocar su propia derrota de manera inmediata, sin pasar por la situación anterior. Y como les decía antes, cuando no se haya podido determinar el vencedor, será porque el juego debe seguir, es decir, porque el movimiento anterior fue correcto y por eso no se obtuvo ningún mensaje de impulso o de advertencia, pero no definitivo. En este caso, el mensaje debe ser una mera confirmación de la validez del movimiento del jugador y el paso a un nuevo turno, en el que deberá actuar el otro. Una vez cerrado este último paréntesis, queda terminada la condición asociada al segundo de los resultados finales. Pero hay que cerrar también la del otro, el primero de los casos en los que ya habría ganador. Hay que cerrar también la de la condición de insuficiencia de elementos. Hay que cerrar también la condicional de la invitación a indicar el número de elementos que se desea retirar. Hay que cerrar también la condicional correspondiente a las filas que ya están vacías y hay que cerrar también la condicional en la que se determinaba cuándo mostrar la invitación a seleccionar la fila sobre la que actuar. Todas estas condicionales darán el resultado adecuado, excepto en dos casos. Uno de ellos es si se llegase a indicar una fila que no está en la tabla, porque en ese caso las funciones de búsqueda y referencia devolverían un simple error. Para evitarlo, envolvemos la fórmula en una función si error que nos lo indique de una forma fácilmente comprensible. Y el otro caso que no habíamos contemplado aún es que el nombre del jugador aún no estuviese especificado, porque entonces no habría que llegar a hacer estas comprobaciones, porque eso significaría que el turno evaluado aún no ha llegado. Y estarán encontrando extraño que se incluya esta condición, porque el nombre del jugador por ahora se muestra siempre, y lo viene haciendo desde el principio de nuestra formulación. Pero no olviden que a la fórmula donde se hace le prometimos antes un pequeño cambio. Vamos a validar esta fórmula y ahora vamos a hacer ese cambio. Con esta fórmula ahora vamos a conseguir que el resultado anterior, que es perfectamente útil tal cual está, solo se muestre cuando el movimiento del turno anterior haya sido válido, pero el juego deba continuar por no haberse determinado aún el ganador. O sea, cuando el aviso sea un simple OK y cuando se trate del primer turno, lo que ocurrirá solo cuando la celda del aviso de la fila anterior sea el rótulo. Eso solo pasará en el primer turno, en los demás será un aviso formulado. Se podría haber hecho esta comprobación de otras maneras, como por ejemplo recurriendo a una función esFórmula o con otras opciones, pero esta sirve, y a fin de cuentas la clave del juego no está aquí. Ya tenemos un identificador de turnos que funciona, y eso es todo lo que necesitamos. Si no nos hemos equivocado al diseñar el algoritmo, estas fórmulas deberían permitir simular perfectamente una partida del juego. ¿Lo comprobamos? Vamos a inventar una partida entre dos jugadores sin buscar una estrategia ganadora, con movimientos que no tienen por qué ser buenos.
Simplemente los consideraremos para comprobar si nuestras fórmulas cumplen con su cometido. Imaginemos que para este primer turno, ese primer jugador, ese tal yo, indica que desea retirar objetos de la fila 6, que no existe. La fórmula nos lo advierte y nos dice qué hacer. Imaginemos que ahora elegimos la cuarta fila. Esa sí existe en la tabla, aunque como no tiene ningún elemento, porque nunca los tuvo, no va a ser posible retirar nada de ahí. La fórmula también nos lo advierte y nos dice qué hacer. Imaginemos que por fin elegimos una fila válida. Ahora la fórmula impulsa el avance del juego al decirnos cómo debe seguir, indicando cuántos elementos deseamos retirar de esa fila 2. Si establecemos un 0 como cantidad, la fórmula no cambia. La fórmula sigue esperando una cantidad de objetos. Y 0 no es ninguna cantidad porque en este juego no está permitido pasar el turno sin retirar algún objeto. Si ponemos aquí un número de objetos superior al disponible en esta fila, la fórmula nos avisa y nos requiere un número menor o un cambio de fila. Pero si ponemos un número que sí sea válido, como 2, o como sería también 5, entonces la fórmula nos devolverá un OK y el turno pasará al siguiente jugador. Imaginemos que este segundo jugador decide retirar de golpe 6 elementos de la tercera fila, lo cual es una jugada lícita. El mensaje será OK y el turno volverá a ese tal yo. Si ahora en este tercer turno ese jugador, o sea yo, decide retirar todos los objetos de la primera fila, habrá ganado, porque deja el tablero con un único objeto. Y en el siguiente turno, al que no hará falta llegar, el otro jugador no le quedará más remedio que retirarlo. Es decir, el otro jugador va a perder con absoluta seguridad en el siguiente turno. Así que la partida ya se puede dar por finalizada. Yo es el jugador que gana. En cambio, si este jugador hubiese preferido retirar solo un objeto, pero de la tercera fila, dejándole 3 al otro en la primera, el juego seguirá. Y por eso en este turno se muestra un OK. Si el otro jugador cogiese de golpe todos los objetos, al llevar entre ellos el último, perderá. O sea, otra vez ganará yo. Si en cambio solo retira uno, entonces yo podría retirar otro en su siguiente turno, y así volvería a ganar. ¡Qué bueno es! Una vez comprobado que nuestro simulador del juego funciona correctamente, vamos a analizar el significado matemático del juego. Y vamos a tratar de averiguar si existirá una estrategia adecuada para ganar de modo sistemático. Es decir, para que la victoria no dependa de la habilidad o de la intuición del jugador, sino de un método, de unos cálculos que se puedan reproducir de manera metódica. En definitiva, de un algoritmo. La mejor idea para confirmar algunas ideas que les expondré es que jueguen varias veces, contra algún amigo o contra algún familiar, por ejemplo. De la práctica surgirán pautas repetitivas que les ayudarán a avanzar en el análisis. Para no hacer este vídeo innecesariamente largo, nos vamos a ahorrar esa práctica, pero se la recomiendo. Una idea de la que vamos a sacar mucho provecho es tratar de jugar hacia atrás, partiendo de una posición ganadora y analizando qué se habría tenido que hacer para llegar a ella. Observen esta posible disposición del juego. No se preocupen por las jugadas que estamos reproduciendo. De hecho, vamos a ocultar el itinerario seguido porque no nos importa si los jugadores hasta este momento han hecho lo mejor estratégicamente o si han jugado de un modo necio. Lo que vamos a analizar es lo que los jugadores tienen en el tablero y si podemos extraer alguna conclusión de esta situación, no de la manera en la que se haya llegado hasta aquí. Nos interesa lo que pueda ocurrir a partir de esta posición, en la que el primer jugador, yo, se encuentra con 2 elementos, cada uno de ellos en una fila diferente. Como es fácil deducir, esta posición es muy ventajosa y le garantiza la victoria haga lo que haga. Como solo puede retirar objetos de una sola fila y en cada fila solo hay un objeto, retire el que retire le dejará el último a su rival. Así que la victoria la tenemos asegurada. Sin embargo, en esta otra situación, el pronóstico de resultado sería justo el contrario. Ahora quedan 3 objetos, repartidos en 3 filas. Haga lo que haga este jugador, o sea yo, perderá. Porque en cuanto retire un elemento de alguna de las filas, al rival le quedarán 2 elementos en 2 filas, y retirará una cualquiera de ellas en su turno, de modo que a nosotros únicamente nos quedará la última. Perderemos con total seguridad. Como vemos, cuando nosotros recibimos de nuestro rival 2 filas con un elemento, ganamos.
O sea, si le dejamos con 3 filas con un elemento nos aseguramos la victoria. Pero para llegar a esas posiciones habremos tenido que partir de posiciones más complejas, con más de una pieza en alguna o en algunas de las filas. Por ejemplo, esta situación, en la que hemos dejado a nuestro rival con 2 objetos en cada una de las 2 filas. Haga lo que haga nuestro rival, ganaremos nosotros. Él solo puede coger un elemento de una cualquiera de las filas o 2 elementos de una misma fila, no importa de cuál. Si coge uno, nosotros cogeremos los 2 de la otra fila, y para él quedará el último. Ganaremos seguro. Si en cambio coge 2, ahora nosotros podríamos coger solo uno de la fila restante y le dejamos otra vez la última para que pierda. Vamos a analizar ahora este caso algo más complejo. Una situación en la que acabamos de jugar nosotros, dejándole a nuestro rival un objeto en una fila, 2 en otra y 3 en otra. Esta disposición a la que hemos llegado con el último movimiento también nos permite asegurar la victoria si jugamos los siguientes movimientos con algo de astucia, porque haga lo que haga nuestro rival, siempre podremos alcanzar una posición ganadora. Si nuestro rival coge el único objeto de la primera fila, nosotros podremos coger un elemento de la tercera y dejarle a él para su turno 2 y 2, que ya vimos antes que es una posición ganadora. Ganadora para nosotros. Si nuestro rival coge solo un objeto de la segunda fila, podemos retirar en nuestro turno todos los objetos de la tercera menos uno. Y así le dejaremos 3 filas unitarias, que ya sabemos que también es una posición ganadora. Si nuestro rival coge los 2 elementos de la segunda fila dejándola vacía, nosotros podemos vaciar la tercera fila y así nos aseguramos la victoria porque a él le quedará solo un elemento. Si nuestro rival coge una única pieza de la tercera fila, nosotros podemos quitar el elemento individual de la primera, porque ya sabemos, porque lo vimos antes, que al dejarle con esta disposición 2-2, tenemos la victoria asegurada. Si coge 2 elementos de la tercera fila, le dejamos en una situación delicada quitando otro de la segunda. Ahora quedan 3 objetos en 3 filas, de los que se verá obligado a coger uno, nosotros otro y el último para él. O sea que ganamos. Si arrambla con todos los elementos de la tercera fila, nosotros le dejamos el último a él tomando 2 de la segunda. O sea que con esta disposición del juego ganamos siempre. ¿Qué tienen en común todas las posiciones ganadoras que hemos visto? Tanto las más sencillas como las que resultan un poco más complejas. Pues la característica sobre la que quiero llamarles la atención es la paridad. Pero no una paridad directa, o sea, ser múltiplo de 2, no. Una paridad algo más compleja, una paridad en términos binarios, porque la estrategia que explicaremos se apoya precisamente en la numeración binaria. Para familiarizarse con este sistema de numeración tan relevante en el ámbito informático, pueden echar un vistazo al vídeo en el que se lo explicamos y en el que les mostramos un modo de calcular con Excel el valor de cualquier número decimal en sistema binario. Les dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Ya saben que cualquier número entero se puede expresar de una única forma como suma de potencias de 2. Esta es una consecuencia del conocido como teorema fundamental de la numeración, y es lo que nos permitirá establecer las reglas de paridad que nos pueden conducir a la victoria. Así que para empezar vamos a expresar el número de elementos de cada fila en sistema binario. Como me imagino que normalmente jugaremos con números de elementos no demasiado grandes en cada fila, nos servirá esta técnica, usando la función de Excel dkbin, que convierte números expresados en el sistema decimal a binario. Aplicamos también una función texto para que todos los números se expresen con 7 caracteres. Con esto se puede llegar a números bastante grandes para desarrollar juegos tan interesantes como se quiera. Y ahora, con una expresión como esta, vamos a calcular las potencias naturales de 2 en orden decreciente, desde la potencia 6 hasta la potencia 0. Como ven, tenemos el 1, el 2, el 4, el 8, el 16, el 32 y el 64.
lo que nos permitiría descomponer cualquier número hasta 127. Si quieren jugar con alguna fila que tenga más elementos, solo tienen que usar alguna columna más y dotar también a los números binarios de algún carácter más. Y ahora vamos a descomponer la expresión binaria de los números de elementos sobrantes en cada fila para poder interpretar más fácilmente cada número como suma de potencias de 2. Mediante una función extrae tomamos cada uno de los caracteres de la expresión binaria, apoyándonos en una función columnas para generar una secuencia creciente de números naturales. En este canal tienen un tutorial en el que les explico otras técnicas para generar series de números consecutivos. Pero como la función extrae nos devuelve esos caracteres como cadenas de texto, para convertirlos en números los multiplicamos por 1, por el elemento neutro de la multiplicación. Para que los unos sean más fácilmente distinguibles, vamos a ocultar los ceros. También tenemos un vídeo en el canal con varios modos de lograrlo. En este caso, un formato personalizado como este nos vendrá bien. Sobre formatos personalizados también les hemos preparado una completa guía que les sugiero que vean siguiendo el enlace que, como de costumbre, encontrarán en la descripción de este vídeo. Y ahora vamos a ver qué potencias están pareadas, por llamarlo así, y cuáles no lo están. Es decir, qué potencias de 2 aparecen en un número par de filas y cuáles aparecen en un número impar de filas. Porque ya habíamos dicho que nos interesaba dejar a nuestro rival en cada etapa del juego, a excepción de la última etapa, con una disposición pareada, para tener siempre el control de las disposiciones que nos deje él a nosotros. Así que vamos a incorporar a nuestros cálculos una función que nos alerte de las potencias que no están pareadas en la disposición de juego recibida. Con una simple suma agregamos los coeficientes de esta potencia en todas las filas. Y con una función es-par comprobamos si esa suma es o no es par. Como lo que nos interesa es detectar las potencias que aparecen en un número impar de veces, mediante una función lógica le asignamos un 0 a las que estén pareadas y un 1 a las que no lo estén, a las que hayan aparecido en un número impar de ocasiones. Por cierto, a la función lógica sí también le hemos dedicado un vídeo. Tenemos en estas celdas el mismo formato que aplicamos a la descomposición binaria, con el sombreado amarillo, los números centrados y los ceros ocultos. Esta última fila será la clave para actuar en cada turno dejando a nuestro rival con una posición que nos asegure a nosotros la victoria, con una posición pareada, es decir, con una posición en la que todas las potencias de 2 aparezcan un número par de veces. Nos aprovecharemos para ello de un par de propiedades que tienen estas sumas de potencias de 2. Cuando una disposición del tablero está pareada, cualquier movimiento la sacará de la paridad. Y cuando una disposición no está pareada, siempre habrá un movimiento de retirada sobre una fila que la reconduzca a la paridad. O sea, de una posición ganadora, y ojalá que esa posición ganadora lo sea para nosotros, siempre se pasará a una posición perdedora, para el otro a poder ser. Y desde una posición perdedora, siempre habrá una opción de situarse en una posición ganadora. Entonces la estrategia idónea para vencer en este juego será situarse lo antes posible en una posición ganadora o de paridad. Porque entonces el movimiento del rival, cualquiera que sea ese movimiento, siempre le llevará a una posición perdedora, es decir, sin paridad. Y en el siguiente turno, partiendo de esa posición perdedora o sin paridad, nosotros siempre podremos situarnos de nuevo en una posición ganadora o con paridad, tantas veces como turnos falten para llegar al final del juego. Una vez alcanzada una posición ganadora o una posición de paridad, nadie nos podrá apear de ella. En la disposición inicial de los objetos del programa de televisión, como vemos, solo está fuera de la paridad la potencia igual a 1, que es 2 elevado a 0. Vamos a repasar por qué. Las tres piezas de la primera fila se pueden expresar como la suma de 2 y 1. Los 5 elementos de la segunda fila se pueden agrupar en 4 y 1. Y las 7 unidades de la tercera fila en 4, 2 y 1. O sea, tenemos 2 4s, así que los 4s están pareados, tenemos 2 2s, así que también están pareados, y tenemos 3 1s, así que los 1s no están pareados. Y eso nos lo indica esta fila. Esto quiere decir que habría que quitar un objeto de alguna de las filas que tienen un 1 en esta potencia. Con esta disposición inicial, nuestro primer movimiento tendría que ser retirar un elemento de la primera fila, o retirar un elemento de la segunda, o retirar uno de la tercera. Cualquiera de estas posibles jugadas deja a nuestro rival con una posición perfectamente pareada. En otras palabras, con cualquiera de estas tres jugadas tomamos el control del juego, que es lo que nos interesa. Si nuestra jugada no deja al rival una situación pareada,
entonces jugando inteligentemente será él quien tome las riendas y nos dejará en una posición pareada. Será él quien tome el control y nuestra derrota será inevitable. Basta con un error para condenarnos a perder. Así que hay que situar al rival en una posición pareada de manera inmediata, en el primer movimiento en el que nos sea posible. En esta configuración del juego es fácil, porque basta con quitar un elemento de una fila cualquiera. Pero imaginemos que la situación de partida fuese esta otra, con 12 elementos en la primera fila, 10 en la segunda y 8 en la tercera. El orden, como saben, no es importante. Podrían ser 12, 8 y 10, o 10, 12 y 8, o 10, 8 y 12, u 8, 12 y 10, u 8, 10 y 12. En cualquiera de estas situaciones, tenemos unas descomposiciones que originan unas disparidades algo más complejas. El 12 se descompone en 8 y 4. El 10 en 8 y 2. El 8 en 8 y nada más. Así que tenemos 3 ochos, un 4 y un 2. Todas las potencias aparecen un número impar de veces. ¿Qué significa esto? Antes, cuando solo había una potencia impar, significaba que había que quitar de alguna fila un número de objetos igual a esa potencia impar. Pero ahora hay 3 potencias impares, 8, 4 y 2, que suman 14. Pero no sería posible quitar 14 objetos de ninguna fila porque no hay ninguna fila con tantos objetos. ¿Cómo podemos alcanzar entonces una posición pareada desde esta situación? Pues vamos a tratar de averiguarlo haciendo que una fórmula nos sugiera ya mismo sobre qué fila sería preferible actuar. Es decir, de qué fila convendrá quitar los elementos, aunque todavía no sepamos cuántos. Vamos a calcular en primer lugar a qué columna corresponde la potencia de 2 impar más alta. Con una función coincidir, buscando un 1, lo tendremos. Y con una función índice tomaremos de la matriz de coeficientes de potencias la columna completa que está en esa posición. Observen que el indicador de fila lo dejo en blanco, porque me interesa tomarlas todas. Esta expresión hasta aquí nos devolverá una columna que contendrá unos para las filas del tablero que tengan la potencia de 2 más alta entre las que no estén pareadas. Al multiplicarla por la columna con el cómputo de los elementos que quedan en cada fila del tablero, tendremos los elementos que quedan en las filas relevantes. Y ahora vamos a calcular cuántos elementos tiene la fila más abultada. Y ahora, con una nueva función coincidir, vamos a identificar cuál es el número de esa fila, para que nuestra fórmula nos sugiera de manera explícita sobre cuál de las filas conviene actuar. Una advertencia antes de validar esta fórmula. En los casos en los que la disposición del tablero esté pareada, cosa que ocurrirá siempre que actúe alguno de los jugadores que conozca la estrategia ganadora, la fórmula devolverá un error, porque no habrá unos en la fila de detección de potencias no pareadas. No nos vamos a preocupar ahora por ese error, porque a esta fórmula le tendremos que hacer luego un ajuste para que nos haga una sugerencia adecuada cuando nos acerquemos al desenlace del juego, a la última o a las últimas jugadas. Valido la fórmula y comprobamos que en esta situación nos sugiere actuar sobre la primera fila. El motivo es que esta fila es la que más elementos tiene entre todas las que tienen algún grupo de 8 elementos, que es la primera potencia que está fuera de paridad. Ahora vamos a ver cómo quedaría la situación de paridad de cada potencia en caso de que se eliminasen todos los elementos de la fila elegida para actuar sobre ella. Al número total de potencias le restamos la correspondiente a la fila sugerida. Esto alterará la paridad siempre que la fila seleccionada incorpore la potencia correspondiente a esta columna. Cuando en esta columna no haya esa potencia, no se restará nada y la paridad no se verá alterada. Con una condicional apoyada en una función SPAR, vemos cómo quedaría la paridad o disparidad de cada potencia de 2. Lo que podemos comprobar con este cálculo es que si retirásemos completamente la fila sugerida, entonces tendríamos esta única potencia fuera de paridad. O sea, que quitando todos los elementos no alcanzaríamos tampoco la paridad, pero al menos habríamos logrado llevar el desequilibrio a una potencia menor. Y esto sugiere que habrá un número de elementos de esa fila que, en caso de ser retirados, restablecerán la paridad en todas las potencias. Vamos a ver cuál es ese número. Es decir, vamos a ver cuántos elementos nos sugiere retirar para alcanzar directamente la paridad.
Con esta función índice aislamos los coeficientes correspondientes a las potencias en las que se descompone el número de elementos de la fila sobre la que actuaremos. De todos esos coeficientes nos interesan los que estén fuera de paridad. Los sumamos y ahora restamos los elementos que quedarían fuera de la paridad si la fila correspondiente se hubiese retirado por completo. Esta diferencia será el número de elementos que realmente hay que retirar para alcanzar la paridad. Válido. En este escenario parece que lo ideal sería retirar 10 elementos de la fila 1, como ya sabemos. Vamos a comprobar que efectivamente si quitamos de la fila 1 exactamente 10 elementos, se restablece la paridad en todas las potencias. No se preocupen por los errores que aparecen ahora. Después nos ocuparemos de ellos. Ahora nos basta con admitir que los errores se muestran porque nuestras fórmulas no son capaces de encontrar un 1 en los detectores de potencias fuera de la paridad. Así que estos errores no son otra cosa que la consecuencia de que el tablero está perfectamente pareado. Cuando esto ocurre, el jugador al que le toca actuar no tiene nada que hacer para asegurarse la victoria. ¿Acaso lo único sea rezar para que el otro se equivoque en algún movimiento? Vamos a ver cómo se sucedería el juego. Ahora le toca actuar al otro jugador, que como decimos no tiene nada que hacer para dejarnos a nosotros un tablero en paridad. Como les expliqué antes, cuando una disposición del tablero está pareada, cualquier retirada de cualquier número de elementos de cualquier fila la sacará inevitablemente de la paridad. Y cuando una disposición no esté pareada, siempre habrá un movimiento sobre alguna fila que la reconduzca a la paridad. O sea, que haga lo que haga nuestro rival, una vez que le hayamos pasado una situación pareada, siempre nos pasará él a nosotros una situación fuera de paridad. Y nosotros siempre podremos calcular un movimiento que le vuelva a dejar a él en una situación de paridad. Y así sucesivamente. Nosotros tendremos el control del juego, y si jugamos siempre siguiendo esta estrategia, nuestro rival no nos lo podrá arrebatar. Imaginemos que él decide retirar 7 elementos de la fila 2. Es una opción tan buena o tan mala como cualquier otra, porque está abocado a la derrota, pero imaginemos que hace esto. Ahora nos deja un tablero con 2, 3 y 8 objetos en las 3 filas. Descomponiendo las potencias vemos que el 2 se descompone en un único 2, el 3 en un 2 y un 1, y el 8 en un 8 y nada más. O sea, hay dos potencias despareadas, el 8 y el 1, y la mayor de las dos, o sea, el 8, solo aparece en la tercera fila, así que será de esta de la que convendrá hacer la retirada. Eso nos lo indica esta casilla. La cuestión es de cuántos objetos tiene que ser esa retirada. Si la quitásemos entera, las potencias de 8 entrarían en paridad. Las de 4 y 2 no cambiarían, o sea que seguirían en paridad, pero la de 1 tampoco cambiaría, y entonces estaría fuera de paridad, igual que ahora. La diferencia entre una situación de imparidad en las potencias 8 y 1 y la de imparidad en la potencia 1 es de 7 elementos, y esa será la cantidad que convendrá retirar, como nos sugiere esta otra celda. Vamos a hacer caso a nuestras fórmulas y vamos a retirar de la fila 3 estos 7 elementos. Observen dos cosas. Por un lado, que hemos recobrado la paridad en todas las potencias, como queríamos. Y la otra, que ahora una fila ha quedado con un solo objeto. Aún quedan dos filas con más de un objeto, pero la otra se ha reducido a un único elemento. Cuando solo haya una fila con más de un elemento, entonces la estrategia deberá cambiar. Pero como eso no ha ocurrido, seguimos jugando con las mismas reglas. Es el turno del otro jugador. Y como vuelve a recibir un escenario en paridad, con 2, 3 y 1 objetos, lo tiene tan difícil como antes, o sea, imposible. No hay nada que pueda hacer para devolvernos a nosotros una situación de paridad, pero algo tiene que hacer. Supongamos que su jugada consiste en retirar una unidad de la primera fila. Ahora nos traspasa un tablero con dos filas con una unidad, la primera y la tercera, y una fila con más de una unidad, la segunda, que tiene 3 unidades. Esta situación nos hará cambiar la estrategia. La razón es que si mantenemos la paridad al cederle el turno a nuestro rival, en algún momento podrá retirar una cantidad de objetos que nos deje a nosotros el último. Pero justo cuando solo quede una fila múltiple, tendremos la ocasión de dejar el tablero con el número de filas unitarias que nos interese, que siempre deberá ser impar. Observen esta situación. Vamos a actuar sobre la fila múltiple, que es la segunda. Si retiramos todos los elementos de esta fila, perderemos, porque quedarán 2 elementos en 2 filas. El rival cogerá uno y a nosotros nos quedará el último, lo que nos convertirá en perdedores. Pero si cogemos de esta segunda fila todos los elementos menos 1, entonces le dejaremos al rival 3 filas unitarias.
Tomará una y nos dejará a nosotros dos. Nosotros tomaremos una de ellas y le dejaremos a él la otra, que será la última, con lo que perderá. Por lo tanto, en cuanto solo quede una fila múltiple, solo tendremos que decidir si nos conviene arramplar con todos sus elementos o con todos menos uno, para dejar una fila unitaria más. Vamos a incorporar este análisis a nuestras fórmulas de sugerencia. Cuando solo quede una fila con un número de elementos mayor que 1, o sea, una única fila múltiple, la fila de la que habrá que retirar objetos será esa. En caso contrario, es decir, cuando haya al menos dos filas múltiples, entonces seguiremos con el cálculo anterior. Y también tendremos que hacer un ajuste en la fórmula de sugerencia de la cantidad que hay que retirar. Si el número de filas múltiples es exactamente igual a 1, es decir, cuando solo quede una fila múltiple, entonces tendremos que contar con cuántas filas estamos operando. Si ese número es par, como nos interesa pasarle a nuestro rival un número impar de filas unitarias, lo conveniente será barrer con toda la fila múltiple. En cambio, si el número de filas disponible es impar, como querremos pasarle un número de filas impar, dejaremos un único elemento en esta fila, o sea, retiraremos todos sus elementos menos 1. Cuando el número de filas múltiples no sea 1, o sea, cuando haya más de una fila múltiple, entonces seguiremos con la regla anterior. Ya vemos que ahora nuestra fórmula nos aconsejaría retirar dos elementos de la segunda fila. Vamos a registrar esta jugada. Observen que ahora ya no le estamos pasando a nuestro rival una situación pareada, sino una situación con desequilibrio en la potencia 1, lo cual es lógico porque ya no hay otras potencias. Pero esto ya no es ningún problema. El rival tendrá que coger un elemento de una fila, da igual de cuál. Imaginemos que de la primera. Nos traspasa una situación pareada, pero eso ya no es problema. A nosotros nos quedan dos filas con un elemento. Cogemos uno de una fila cualquiera, por ejemplo de la segunda. Y con esto habremos ganado, porque el último objeto queda para el otro, y será el perdedor. Pueden comprobar ustedes que si cuando el número de filas múltiples es igual a 1 queda un número par de filas vivas, entonces lo interesante sería retirar la fila múltiple en su totalidad, para pasar al rival un número impar de filas unitarias. Ahora vamos a ver si sería posible ganar con la configuración que se ofrece al jugador en el programa de televisión El Hormiguero. Pero antes vamos a evitar los mensajes de error, ya que sabemos qué es lo que significan. Ahora sí vamos a analizar el juego televisivo. Establecemos la situación inicial. 3 filas con 7, 5 y 3 objetos. Repito que el orden es indiferente. Podrían estar ordenadas de otra forma. Nuestro primer movimiento debe ser retirar un objeto de la primera fila. Lo cierto es que se podría retirar de cualquiera de las filas, porque en cualquier caso se trasladaría al rival una posición equilibrada. Esto ya lo habíamos visto antes. Observen que los iconos le advierten a nuestro rival de que su situación es delicada. Ahora el rival, el programa de televisión, podrá hacer lo que quiera,
pero no nos podrá dejar en paridad. Imaginemos que retira una unidad de la segunda fila. Nuestro asistente nos sugiere retirar una unidad de la tercera. Y con eso dejamos otra vez un escenario de paridad al rival. Supongamos que ahora decide retirar 2 piezas de la primera fila, aunque ya sabemos que no le servirá de gran cosa. A nosotros se nos sugiere retirar 2 elementos de la tercera fila. De nuevo le pasamos un tablero pareado al rival. Parece que no tiene nada que hacer, pero supongamos que decide retirar 2 elementos de la primera fila. Fíjense en que sigue habiendo más de una fila múltiple. Seguimos ahora la recomendación de retirar 2 elementos de la segunda fila, lo que deja al rival una situación de paridad. Y ahora, si se fijan, ya sabemos que en el próximo movimiento de nuestro rival se producirá la situación que nos obliga a cambiar de estrategia. Haga lo que haga, una de las filas dejará de ser múltiple. Así que en nuestro próximo movimiento ya solo habrá una fila múltiple. Supongamos que el rival decide quitar un elemento de la primera fila. Nuestro movimiento ganador ahora sería retirar 2 elementos de la segunda fila, dejándole a él el último. Victoria para nosotros. Si en el movimiento anterior nuestro rival hubiese decidido quitar 2 elementos, entonces nuestra jugada ganadora sería quitar un elemento de la segunda fila, para que a él le quede el último. Como ven, una vez que logramos una posición pareada, podemos conducir el juego hasta una victoria para nosotros. Con esto queda listo nuestro simulador del juego NIM y también nuestro asistente estratégico. Ahora la herramienta nos dice también cuál es la jugada que nos conducirá siempre a la victoria si tenemos la ocasión de ser los primeros en jugar desde una posición que no esté en paridad, o si somos los segundos en jugar a partir de un tablero inicial que sí lo esté. Ganar al NIM en la modalidad misere o modalidad perdedor es más fácil que nunca, así que si tienen la oportunidad de jugar contra el programa El Hormiguero, no tengan miedo, ganarán, salvo que les hagan una encerrona, claro. Espero que este vídeo les haya gustado, y si les ayuda a salir victoriosos de un combate matemático en un programa de televisión, mejor que mejor. Por favor, denle un like y suscríbanse al canal, activen las notificaciones, dejen un comentario, háganos un donativo, síganos en redes sociales y continúen siguiendo nuestro canal y viendo nuestros tutoriales. Les espero muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.